Manuel Préstamo es analista en temas internacionales y experto en estudios sobre el factor migratorio, sobre la temática migratoria, en un momento en el que este tema, el de la migración, genera una de las crisis más importantes a nivel planetario. Este factor, este movimiento migratorio, no solamente lo vemos o lo padecemos nosotros aquí en México o lo protagonizamos nosotros aquí en México, hay otros movimientos migratorios igual de importantes, igual de graves en otras partes del mundo, pero centrémonos en el nuestro. Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Manolo. Hemos visto en las semanas recientes escenas en la frontera de México con Guatemala particularmente, estas acciones encabezadas, lo mismo por la Guardia Nacional que por el Instituto Nacional de Migración, que buscan contener la entrada, una entrada también por la fuerza, hay que decirlo, de estos grupos que están saliendo de América Central o de estos grupos de haitianos que entraron a América Central y ahora buscan cruzar nuestro país en su camino a Estados Unidos. Desde tu punto de vista, ¿es correcta la manera en la que México está respondiendo para contener su entrada a nuestro país? Creo que no, creo que es muy evidente. Desde las imágenes que tenemos que vienen desde la frontera sur en Tapachula, en Chiapas, o todos los campos de refugiados que tenemos a lo largo desde Tijuana hasta Reynosa, creo que hay una deficiencia en la toma de decisiones y en la estructura de política migratoria que tiene el gobierno mexicano al día de hoy. Como ya lo mencionabas, no solo es que haya elementos, inmensidad de elementos desplegados de la Guardia Nacional a lo largo del país, también como esto se ha decidido, en lugar de atender y dar asistencia humanitaria como ha sido la tradición en nuestro país, ahora ya vemos imágenes de tanto elementos del Instituto Nacional de Migración como de la Guardia Nacional brutalizando, pateando, humillando a estos migrantes, cuando realmente debemos de entender que estas personas no están migrando y no están viniendo a nuestro país de Estados Unidos por gusto propio o únicamente por temas económicos. Estos migrantes vienen para sobrevivir y su única tal vez su única manera de entender que pueden sobrevivir es llegando desde Centroamérica, desde Sudamérica, cruzando hasta México, que hay demasiados, tenemos que recordar esto, México vive, quizás realmente no lo percibimos de la misma magnitud en el estado de Puebla, pero a lo largo del país vive el crimen organizado, enfermedades, muchísimas inseguridades que le causan a estas personas que llegan incluso a ver como amigos, familiares, incluso hijos, llegan a perder la vida y todo esto lo hacen para sobrevivir sin una certeza. Llegan a nuestras ciudades, a nuestra frontera y nadie le da una certeza y lo único que se encuentran es con brutalidad policíaca. Ahora, fíjate que con el paso de las semanas he escuchado muchas opiniones parecidas a la tuya, que vienen obviamente con un espíritu humanista, en función de defender este espíritu humanista con el que México históricamente ha atendido el tema de la migración. Pero te preguntaría, ¿no se ha desbordado ahora, Manuel, y corremos el riesgo de repente ante el cierre de la frontera con los Estados Unidos, no corremos el riesgo de que si actuamos de esa manera humanista a la que haces referencia, de repente se nos queden aquí y tengamos un problema para el cual no tenemos capacidad, desde mi punto de vista, para poder atender de manera correcta, de manera eficiente? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que yo creo, Juan Carlos, que vale recordar es que una cosa es aplicar y tratar de ayudar a estas personas, impulsar, ayudarlos, tener colaboración con el gobierno federal, con el gobierno de Estados Unidos, y otra cosa es lo que estamos viendo al día de hoy. Al día de hoy creo que tú también lo reportabas en semanas pasadas, que incluso en el estado de Puebla el Instituto Nacional de la Migración rescataba 200 migrantes que se encontraban secuestrados, muchos de ellos con trata de personas en el estado de Puebla, y así como este reportaje que tú hacías, hay muchísimas historias de estos centroamericanos, haitianos y sudamericanos que realmente vienen aquí y por más que ellos quieren llegar a Estados Unidos o incluso buscan una alternativa de vida en México, terminan siendo utilizados para esclavizados, para trabajos forzados, para
para muchas de estas cosas que el crimen organizado y que la misma inseguridad de nuestro país tiene. Entonces yo creo que no se trata simplemente de tachar este tipo de movimientos como humanistas. México tiene la capacidad para absorber para cierto tipo de trabajos o para dar visas humanitarias. México tiene la capacidad de hacer esto. El Estado de Puebla también podemos utilizar, podemos dar visas, podemos apoyar con trabajos de campo, trabajos de primeros servicios, que estas personas pueden ser requeridas, podemos absorberlas. Entonces, siento que como país, como Estado, tenemos la capacidad de ayudar a otras personas que, como lo decimos, sí, no es que también veamos o siento que hay que acabar con esta visión de que únicamente estas personas son delincuentes o las vemos en las calles y son, en algunos casos, incluso en calidad de calle. Y no, tenemos la capacidad para hacer esto, podemos cambiarlo. Es cierto que ningún país no tiene fronteras, esto hay que aceptarlo, así son las cosas, pero también si tenemos la capacidad de ayudarlos, de afrontar estas crisis, hay que hacerlo. Y no únicamente la única respuesta que hemos encontrado el día de hoy es brutalizarlos y violar sus derechos humanos. Justo es lo que quiero preguntarte y quisiera que me ayudaras a ahondar en este tema. Entonces, ¿cómo debería actuar el gobierno de México? Me hablas de un tema de visas, me hablas de oportunidades laborales en el campo. Hoy veo, por ejemplo, lo que está sucediendo en España, en Italia, con este flujo migratorio de África, y estos que incluso tienen características de desarrollo importantes, también de repente entran en jaque ante estas oleadas migratorias. Y reitero, estamos hablando de condiciones de desarrollo muy diferentes en esos países a las del nuestro. ¿Cómo debería entonces actuar el gobierno de México en ese sentido, Manolo? Creo que primero, para empezar, tenemos que actuar en cooperación con el gobierno de Estados Unidos, eso es clarísimo. México, el presidente Andrés Manuel ha impulsado algunos temas de desarrollo en estas regiones. Nosotros lo único que podemos hacer es seguir pidiendo apoyo al gobierno de Estados Unidos y pedir acciones en Centroamérica. También desde casa, te lo comento, es cierto que el panorama es totalmente distinto, como lo mencionas, al panorama italiano, al panorama alemán, pero también México tiene la capacidad de absorber a cierto número de inmigrantes y lo hemos hecho. De hecho, a pesar de que tenemos esta visión errónea de que en este caso los migrantes haitianos únicamente vienen a México y al estado de Puebla como país de tránsito, y esto es mentira. Hasta el día de hoy, en los primeros 8 o 9 meses del presente año, alrededor de 19,000 haitianos han aplicado para visas humanitarias y para visas de trabajo en México, porque ellos ven una mejor oportunidad que el desastre que están dejando en Sudamérica y en Centroamérica y en el Caribe, ven una mejor oportunidad de vida en nuestro país. Nosotros tenemos la oportunidad en distintos sectores, en las maquilas, en el sector industrial, en el campo mexicano, podemos adquirir este tipo de trabajos, este tipo de mano de obra, la podemos observar. Entonces siento que son dos cosas. Primero que nada, seguir apoyando y seguir aportando en colaboración con Estados Unidos para que puedan acceder más casos de refugio, de refugiados a Estados Unidos, y la otra parte es que tenemos que absorber nosotros como Estado, como país, este tipo de migrantes para poder suplir, porque en muchos casos el campo mexicano también necesita apoyo con programas de impulso que el gobierno federal lo está haciendo, y también con gobernadores locales podemos acceder a esta mano de obra y podemos acogerlos. Oye, mi auditorio, Manolo, te está cuestionando y leo muchos comentarios que dicen que cómo es posible que hagas estas afirmaciones cuando ni para los propios mexicanos hoy hay empleo. ¿Qué le dices a quienes te cuestionan de esta manera? Creo que es fundamental para empezar que estas personas no están llegando a quitarnos trabajo, ni mucho menos. Es cierto que en México también tenemos una gran necesidad y de apoyo a fomento a la industria, al empleo local, a pymes y a microempresas. Esto es cierto, pero también si lo ponemos en perspectiva, incluso en el estado de Puebla, somos alrededor de 4 o 6 millones de personas en el estado de Puebla, y estas personas son alrededor de 19,000 personas. Claro, por más que la perspectiva sea negativa, Puebla y incluso México, con 127 millones de mexicanos, tenemos la capacidad de absorber a 129,000 personas, o incluso en este caso a 19,000 personas.
Es cierto que tal vez vemos en las calles a estas personas que piden dinero o que tienen necesidad de calle, que no tienen otra cosa más que estar sin casa, sin hogar en las calles, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo. Son 19,000 personas en comparación con las 127 millones de personas que somos. Entonces creo que una cosa es tener esta imagen de que solamente vienen a quitarnos trabajo y otra cosa es que hay que entender, yo sigo haciendo un hincapié en esto, estas personas no vienen por necesidad económica, vienen porque, para Oye, empezar, perdón, Juan Carlos, estas personas vienen porque tienen la necesidad de sobrevivir, no tienen no tienen familiares, han perdido amigos, han perdido sus vidas, sus hogares, todo lo han perdido y la única solución que vienen es buscar una mejor oportunidad de vida en un país de 127 millones de personas que los pueden acoger, que somos México. te pregunto finalmente, ¿se ve alguna perspectiva de que Estados Unidos pudiese cambiar su política migratoria y de repente abrir la frontera para que estos migrantes realmente cumplan su objetivo? Que su objetivo no es quedarse en México, pero pues ahorita no pueden cumplirlo porque la frontera para ellos está cerrado. Se ve en el corto, en el mediano plazo, se ve algún viraje importante en la política del presidente Biden, de la política del Congreso en los Estados Unidos. Sí, claro que sí. En el día de hoy creo que el presidente Biden, su administración ha sufrido demasiadas críticas por estas imágenes que hemos tenido tanto en México como en la zona fronteriza, en las zonas transfronterizas, de que hemos visto incluso agentes migratorios, patrulla fronteriza, brutalizándose en caballos, dándole latigazos, pateándoles la cara. Entonces, ha sufrido bastante críticas el gobierno de Biden y al día de hoy, a pesar de que han pasado alrededor de un año en la frontera de Tijuana, en la frontera de Chihuahua, en El Paso, en Ciudad Juárez. Estas fronteras han estado ahí los migrantes más de un año. Al día de hoy estamos viendo que Estados Unidos cada vez está absorbiendo más, a pesar del rechazo que han tenido gobernadores como el gobernador de Texas y gobernadores republicanos. Ya han empezado a adquirir más migrantes, más casos. Y por una parte sí, y por otra parte siguen las negociaciones con el gobierno mexicano de que estos campos migratorios que vemos en la frontera sigan en pie. Entonces en los siguientes días vamos a empezar a ver como más migrantes centroamericanos, incluso mexicanos, empiezan a ascender, a pasar a Estados Unidos, pero otros también vamos a seguir viendo estas imágenes tristes de campos de refugiados que si tienen la oportunidad de ver reportajes o incluso de visitar las zonas, es lamentable, por eso lo sigo diciendo, no puede ser que tengamos la capacidad de ayudar a estas personas y únicamente lo que estemos haciendo es crear una crisis humanitaria en nuestro territorio. Manuel Préstamo, analista en este tema migratorio, te agradezco tu presencia este día en el programa, te seguiremos molestando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos los que nos acompañaron.